Queridos catequistas, queridas catequistas, paz y bien. Con este buen deseo al inicio del año os quiero saludar a todos los catequistas de Aragón. Continuamos con nuestra formación permanente dentro del plan diseñado por la Comisión Regional de Catequesis de Aragón. Ya sabéis, nuestro directorio para la catequesis. Ya se han abordado varios temas, toda la primera parte que trataba sobre la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. Vamos ahora a comenzar la segunda parte de este directorio, una parte también muy interesante y muy importante sobre el proceso de la catequesis. Y dentro de esta segunda parte del directorio, hoy abordamos el capítulo 5 sobre la pedagogía de la fe. Como veis, un menú muy sabroso y os invito a que profundicéis en este ratito para poder saber qué es eso de la pedagogía de la fe. Os invito a contemplar este detalle. Dos manos que se encuentran. Lo conocéis perfectamente, se trata del detalle del fresco en la bóveda de la Capilla Sixtina, obra de Miguel Ángel, La creación de Adán. Nos habla de esa pedagogía del encuentro. Sobre la pedagogía de la fe versa este capítulo 5, que contiene 3 apartados. La pedagogía divina en la historia de la salvación, la pedagogía de la fe en la Iglesia y la pedagogía catequística. Abordamos el primero, la pedagogía divina en la historia de la salvación. La revelación es la gran obra educativa de Dios. Podemos interpretarla en clave pedagógica. La catequesis sigue de cerca la pedagogía de Dios, inspirándose y profundizando en sus elementos característicos. La revelación de Dios se manifiesta como iniciativa de amor que se expresa en múltiples concreciones educativas. El fin de la revelación, la salvación, se realiza a través de una original y eficaz pedagogía de Dios a lo largo de la historia. Dios se nos muestra como un gran educador. Qué hermosa la imagen del profeta Oseas. Dios sale al encuentro de la persona y la atrae hacia sí con lazos de amor, como ese padre y esa madre que aupan a su criatura. La pedagogía divina se hace más visible en el misterio de la encarnación. Los discípulos experimentaron la pedagogía de Jesús, de la que los evangelios narran los rasgos distintivos: la acogida incondicional, la proclamación del reino como buena noticia, el estilo de amor que libera del mal y promueve la vida, todo ello con palabras, silencios, parábolas, imágenes. Jesús cuidó con esmero la formación de sus discípulos y la forma de relacionarse con ellos se caracteriza por unos comportamientos educativos de fina delicadeza. Recordad Emaús, la samaritana. Jesús siempre busca y provoca la respuesta personal de sus interlocutores, la respuesta de la fe. Jesús, como maestro presente y operante en la vida de la persona, instruye, conduce y guía esta respuesta hacia la conversión. El Espíritu Santo es don y dador de todos los dones. La acción del Espíritu impulsa también a la persona a adherirse al verdadero bien, a la comunión con el Padre y con el Hijo. Sostiene a la persona para que corresponda a la acción de Dios en su vida y produce así una auténtica renovación. La clave, por lo tanto, en la vida cristiana y en la catequesis, dejarse conducir por Él. El Espíritu además nos infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio, con audacia, con esa palabra tan bonita, con tanta fuerza, parresía, es decir, anuncio del Evangelio en voz alta, en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Estas referencias de la pedagogía divina son determinantes para la catequesis, su fuente de inspiración. La catequesis está llamada a dejarse animar por el Espíritu de Jesús y con su ayuda moderar la vida de fe del creyente. El segundo punto, la pedagogía de la fe en la Iglesia. Los relatos de los evangelios atestiguan los rasgos de la relación educativa de Jesús e inspiran la acción pedagógica de la Iglesia. La Iglesia es madre y educadora de nuestra fe. La comunidad cristiana es en sí misma catequesis viviente, espacio vital y primero de la catequesis. La comunidad es el hogar de la catequesis. A lo largo de la historia ha generado un gran patrimonio de pedagogía de la fe. Testimonios, catecismos, catecumenado, itinerarios de vida cristiana,
múltiples expresiones culturales de la fe, servicios, instituciones. La catequesis, inspirada en la pedagogía divina, es una acción pedagógica que se pone al servicio del diálogo de la salvación entre Dios y el ser humano. Tiene una serie de características, entre ellas presentar la iniciativa del amor gratuito de Dios, resaltar el destino universal de la salvación, llamar a la conversión, asumir el principio de la gradualidad de la revelación, la trascendencia de la palabra y también su inculturación, reconocer la centralidad de Cristo, valorar la experiencia comunitaria de la fe, elaborar una pedagogía de signos, gestos y palabras, y recordar que la razón última de todo es el amor de Dios. Curioso que en estas características se empieza y se termina por lo fundamental, el amor de Dios. El camino de Dios que se revela, junto con la respuesta de fe de la Iglesia en la historia, se convierte en fuente y en modelo de la pedagogía de la fe. La catequesis es pedagogía en acto de fe y realiza una triple tarea: tarea de iniciación, de enseñanza y de educación. En su misión está esta triple tarea: iniciar, enseñar, educar. El directorio nos va a presentar ahora los criterios para el anuncio del mensaje evangélico. La Iglesia, en su acción catequética, se preocupa de ser fiel a lo esencial del mensaje del Evangelio y para ello tiene en cuenta algunos criterios. Señalamos los 5 y los presentamos, tal y como hace el directorio. Primer criterio: criterio trinitario y cristológico. La catequesis es necesariamente trinitaria y cristológica. La revelación de Dios como Trinidad es vital para entender la originalidad del cristianismo y el concepto de persona como ser relacional y de comunión, a través de Cristo al Padre en el Espíritu Santo. El cristocentrismo es lo que caracteriza esencialmente el mensaje transmitido por la catequesis. El centro de la catequesis es la persona de Cristo y todo lo demás en referencia a Él. El segundo es el criterio histórico-salvífico. El significado del nombre de Jesús ya alude a ello. Dios salva. Recuerda que todo lo que se refiere a Él trae salvación. La catequesis tiene en cuenta este carácter histórico de la salvación que se realiza en el tiempo y guarda memoria de los acontecimientos salvíficos del pasado, interpreta los actuales y se abre a la espera confiada de la venida del Señor. El anuncio del reino incluye un mensaje de liberación y promoción humana, ligado con el cuidado de la creación. El horizonte último del anuncio siempre será la vida eterna. El tercer criterio es el criterio de la primacía de la gracia y de la belleza. El comienzo, de nuevo, la iniciativa amorosa de Dios. La primacía de la gracia. Los frutos de la catequesis no dependen de nuestro hacer, pero Dios sí que nos pide una verdadera colaboración. Para la acción catequética hay que poner en valor todos los recursos. La catequesis debe también transmitir la belleza del Evangelio, que resonó en los labios de Jesús para todos. El corazón del querigma, el anuncio del amor misericordioso y gratuito de Dios manifestado en Jesucristo. La catequesis es, sobre todo, el anuncio de esta belleza. El cuarto criterio nos habla de la eclesialidad. La fe tiene una configuración necesariamente eclesial. Se trata de la naturaleza eclesial de la catequesis. En su anuncio está presente la fe de todos los que creen y de todos los que se dejan conducir por el Espíritu Santo. Y esto también como tarea. La catequesis inicia a los creyentes en el misterio de comunión, en su relación con la Trinidad y en la comunidad de los creyentes. Educando en la comunión, la catequesis nos educa a vivir en la Iglesia y como Iglesia. Y por último, el quinto criterio, el de la unidad y de la integridad de la fe. La fe transmitida por la Iglesia es una sola, aunque se exprese con lenguajes culturales diferentes. La catequesis está llamada a expresar la integridad del mensaje, evitando presentaciones parciales o sesgadas del mismo. La presentación de la integridad de la fe debe tener en cuenta el principio de la jerarquía de verdades. Se busca procurar la unidad orgánica de la fe como una sinfonía.
Ya vamos terminando y presentamos el tercer punto de este capítulo quinto, la pedagogía catequística. En él se nos invita a tener presentes dos principios básicos en el proceso de catequesis. La ley de la doble fidelidad a Dios y a la persona humana en una misma actitud de amor. Este es el primer principio. Y el segundo, con esta frase tan lograda, evangelizar educando, educar evangelizando. Este principio reclama la elaboración de una síntesis armónica entre las dimensiones teológicas y antropológicas de la vida, así como el acompañamiento gradual de la persona en su proceso de crecimiento y de conversión. Al hablar de la pedagogía catequística, este tercer punto nos presenta también la relación de la catequesis con las ciencias humanas. La catequesis es una acción esencialmente educativa. Siempre se ha realizado en fidelidad a la palabra de Dios e interactuando con las prácticas educativas y culturales. Hay que valorar la contribución importantísima de las ciencias humanas en la catequesis, la pedagogía y la didáctica, la psicología, las ciencias sociales y de la comunicación. En la catequesis, su aportación se pone al servicio de la transmisión y de la educación en la fe. La catequesis ha de evitar identificar el hacer salvador de Dios con la acción pedagógica humana, sin separar o contraponer estos procesos. Se abre aquí la necesidad de ese diálogo recíproco y enriquecedor entre las ciencias humanas y la catequesis. Confiamos en que os haya gustado este tema tan interesante y tan importante dentro de nuestra formación para ser lo que se nos pide, facilitadores del encuentro con Dios. Un saludo a todos y hasta pronto.